a Cesarea. Y allí, pues bueno, en aquella ciudad, pues era hiper, mega, ultra, macro romana, pero estaba relativamente cerca de Jope. Él tenía temor de Dios, no es que fuera judío, por supuesto, mucho menos cristiano, pero tenía cierta moral y tenía cierto temor del Señor. Spoiler alert, esta persona será el primer gentil bautizado, es decir, la primera persona no circuncidada. Va a ser la primera ruptura, se va a romper una barrera que en estos 4 días que se expresan en el capítulo 10, en 4 días la historia de la humanidad va a cambiar para siempre. Si estos 4 días no suceden y el cristianismo se queda encerrado en las 4 paredes del judaísmo, Europa no sería lo que es, no habríamos conseguido la sociedad que hemos conseguido a pesar de los pesares, los derechos humanos jamás hubieran dado a luz, los derechos de los niños, los derechos de la mujer, la igualdad de todos los seres humanos en dignidad por la Imago Dei no se hubiera dado. Estos 4 días cambiaron la historia para siempre porque se rompió un prejuicio de Pedro, el prejuicio de que a los gentiles también se les podía predicar la palabra de Dios. Así que esto es súper importante para ti, porque yo no voy a hacer ahora un examen médico, pero entiendo que todos los que estamos aquí somos gentiles. ¿Se entiende? Circuncidados, ahora alguno por fimosis a lo mejor, pero no por religión. Gloria a Dios por estos 4 días, que si no habría que pasar por la operación. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, está en el capítulo 10, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, era un buen tipo, oraba, y este vio claramente una visión como a la hora novena, a las 3 de la tarde por ahí, que un ángel de Dios entraba. Cornelio le llamó, que es el que toca la trompeta, antes los cuernos eran el que toca la trompeta en la guerra, eso significa Cornelio. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía a Jope, ¿vale? La actual Jafo, que está ahí en la costa de Israel, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor de pieles, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, porque no iba a ir él solo, el tío que es un jefe de 600, pues dice, pues mando a 2, y a un devoto soldado que lo asistían, a los cuales se envió a Jope después de habérselo contado todo. Permitidme, el versículo 9. Al día siguiente, segundo día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, a las 12. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le estaban haciendo un almuerzo, le sobrevino un éxtasis, le llamó por teléfono del cielo, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, una alfombra mágica de Aladín, que atado de las 4 puntas, como esto que tenemos aquí, era bajado. Y dice que en él había cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Había allí cocodrilo. ¿Habéis comido carne de cocodrilo? Está buenísima. Es medio pulpo, medio pollo. Había cerdo. Había jamón serrano. Panceta. Había secreto ibérico, había morcillita, había choricito, longaniza, ¿qué más había? Calamares, gambas, gambones, mejillones, vale, rabas, ¿ranas o rabas? Ancas de rana, rabas también, bravas, vale, Sara Grace, gracias por tu aportación. Había de todo ahí. Aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, me encanta, Señor no, vale, luego, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto ocurrió 3 veces, y entonces se fue el lienzo y tal, no sé qué. Y cuando ocurre eso, llegan del camino, ¿te acuerdas los que envió Cornelio? Llegan y llaman y le dicen, oye, 3 hombres te buscan a un tal Simón Pedro, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa? Y le dicen en el 22, te llama un tal Cornelio, venga, pues vamos, pillo la moto y voy. Y pilló la moto y se fue a un lugar inhóspito para él. Los hospedó, los días de mí, se va al día siguiente con la moto, día 3, al otro día, día 4, entraron en Cesarea, llegaron ya allí, Cornelio los estaba esperando. Pero Pedro levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. ¿Sabes por qué le dice que se levante? Porque llega Cornelio, a casa de Cornelio, y Cornelio le adora a Pedro. Está todo mal, eso está todo mal.
O sea, tú imagínate que llegas a un sitio donde supuestamente vas a conocer a una persona cristiana y dice que llega y empieza a adorar a Pedro. Un idólatra este Cornelio. Imagínate qué incómodo se sentía Pedro. Pero llega allí y dice, no, no me adores porque soy una persona también. Vale. Y les dijo, versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Hasta aquí, de momento. Queridos, esta historia es fascinante. Y lo primero que quiero que nos demos cuenta de esto es lo siguiente. Dios no te va a esperar para la misión. Tú crees que tú llegas y conoces a una persona y a partir de ese momento Dios ya está trabajando. Tú has llegado con la moto y como tú has llegado con la moto y eres aquí el Indiana Jones del cristianismo, cuando tú llegas, Dios actúa. Queridos, no. Yo tengo un Dios que actúa siempre a dos bandas. Siempre a dos bandas. Cuando, es el Dios Chenoa. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Y cuando yo voy, tú todavía estás allí, dice el versículo, el Salmo. Queridos, cuando la iglesia llega a un lugar, Dios lleva tiempo trabajando en ese corazón. Oye, yo no sé si aquí hay algún corazón en el que Dios está trabajando y todavía no te has entregado al Señor, pero quiero decirte que antes de que tú llegaras aquí, Dios ya estaba trabajando contigo. Antes de que hables conmigo o con cualquiera que es creyente aquí, Dios ya estaba trabajando en tu corazón. Y dentro del plan de Dios estamos las personas. Pero Dios no está dentro del plan de las personas. ¿Me hago entender? Dios está trabajando a dos manos. Dios no espera a Pedro. Dios ya va a hablar con Cornelio y prepara a Cornelio para el mensaje del Evangelio. Si tú todavía no has entregado tu corazón al Señor, yo tengo una buena noticia para ti. Dios te está buscando, te está persiguiendo. Y ¿sabes qué? Él cuando persigue a alguien, no hay escapatoria. Y esto a lo mejor te da miedo, pero no importa. No importa, porque Él es la persona que más te ama. Dios ya está detrás de ti y te ama tal y como eres y no por cómo debería ser. Este Cornelio era un idólatra capaz de adorar personas. Anda, mira a Pedro, y se pone a adorar a Pedro. Pero Dios lo amaba, le envió un ángel que le hablara. No me importa lo que has hecho ni cuántas veces lo hayas hecho. Dios te ama con locura y te está buscando y ni siquiera va a esperar a la iglesia para comenzar a trabajar en tu corazón. ¿Tiene sentido lo que quiero decir? Pero a la vez que Dios está preparando el corazón de Cornelio, de este gentil, de este pagano idólatra, que hacía cosas buenas, era moral, sí, porque no era mala gente, pero ahí era, con sus ideas políticas, sus movidas, un soldado. A la vez, Dios está trabajando también en Pedro. Y esta es la parte más interesante del mensaje. Porque Pedro llega allí, tiene hambre, Pedro siempre, no sé por qué nos lo imaginamos como gordito, ¿verdad? En la imaginería cristiana siempre se me imaginaba a Pedro gordo. Digo, ¿por qué? Pues el tío estaba fuerte. Pero bueno, tenía hambre. Y este tipo sube a orar. Allí, yo estuve allí, estuve en Jope, en la casa de Simón el Curtidor, está al lado de la playa, aquello vive gente allí, pero bueno, puede llegar hasta la puerta, y efectivamente ves la terraza, y allí estuvo Pedro, quizá mirando el mar, mirando el Mediterráneo tranquilamente, y de repente viene una visión de una alfombra mágica que baja con todas estas cosas que he dicho riquísimas, y escucha una voz que le dice, mata y come. ¿Por qué le dice esto? Porque Pedro tiene un bagaje que no le va a permitir cumplir con la misión que Dios tiene preparado para él. Porque si Pedro no pasa por esta cosa que te voy a contar ahora de la alfombrita mágica, Pedro no es capaz de ir a casa de Cornelio y entrar en casa de Cornelio, porque para él eso era impuro, era un prejuicio que tenía él, en este caso racial, era un prejuicio religioso, era un prejuicio teológico. Había barreras entre la misión de Dios y el que era enviado. Y a veces hemos hecho una lectura equivocada de la misión y hemos pensado que el mayor problema que tenemos para alcanzar Valencia es Valencia. Es que mira cómo está el mundo cada vez está peor, es que son unos idólatras, es que son unos Cornelios de mare meo a la mare que va, ahora van a adorar a la Virgen, bueno, pues mejor a la Virgen que a Pedro. ¿Y eso está mal? Pues sí. El Zamudio ha dicho, celebrar primeras comuniones en la sala de exposición. Qué interesante. Lo que sí, venga, luego les echamos agua bendita o ya vamos ahí. Pero escuchadme, es que esto es apasionante, Iglesia Valencia. La barrera para la misión en Valencia no es la gente de Valencia. Las mayores barreras las tenemos nosotros. El que tienes aquí delante.
Nos las hemos puesto nosotros como iglesia, con estructuras válidas. Jesús no va a romper la ley aquí, la está reinterpretando desde la Escritura. Cuidado, eso tenía un propósito concreto. Y quiere enseñarle a Pedro, pero Pedro es un cabezón. ¿Vale? Este es un concepto teológico que tienes que apuntar ahí. Pedro es un cabezón. Y Pedro representa a la iglesia. La iglesia es cabezona. La iglesia confunde la gimnasia con la magnesia, el fondo con las formas, el tocino con la velocidad. Hemos confundido lo que es relativo, lo hemos absolutizado, y lo que es absoluto e innegociable, sí negociamos con él. Mata y come, esto es negociable, esto es una cuestión de contexto, mata y come, y Dios mismo le está diciendo, mata y come, colega, Dios mismo te lo está diciendo. ¿Y sabes qué hace Pedro? Elige su prejuicio, y le dice dos palabritas que a mí me encantan. Señor, no. Y yo digo, Tete, aclárate, o señor o no. Porque si es tu señor, es sí. Y si dices no, pues no digas señor. Pero es que así somos de contradictorios. ¡Señor! No. Que la iglesia vaya. ¡Señor! ¿Qué? No. ¿Y sabes qué hace Dios? Concepto teológico. Dios es bonico. Porque yo soy Dios y a mí me dices señor no. Y le pillo la alfombra, le hago así un... y ¡pah! Le doy así. Le tiro el jamón a la cara. ¿Cómo que señor no? ¿Pero tú de qué vas, Pedro? Que te estoy diciendo yo que mate y come. ¿Tienes hambre? Come. Dice 3 veces. La paciencia de Dios. Dios es bonico. Y ¿sabes qué? Aunque Dios está obrando y no te espera, simultáneamente tiene paciencia con la iglesia. Porque aunque Él está obrando, Él ha decidido no hacer nada importante que no pase por seres humanos, por ti y por mí. Pero es que estamos tan a gustito en nuestras 4 paredes, estamos tan a gustito en nuestras estructuras. ¿Por qué? Porque es lo que hemos hecho siempre. Queridos, en el cristianismo el argumento de es lo que hemos hecho siempre no vale, porque el Evangelio es buena nueva, siempre nuevo, siempre bueno. Volviendo a la Escritura para volver a ser fieles a la misión de Dios. Porque si Pedro no mata y come aquí, si Pedro no cumple con esto, se convierte en un hereje. Y él pensaba que era al revés. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Dios tiene que trabajar con los prejuicios de Pedro, con su bagaje. Queridos, en esta iglesia o cabemos todos o no cabe ninguno. Y es verdad que eso puede tener ciertas limitaciones, sí. Pero no pongamos barreras al Espíritu Santo. Ya veremos cómo hacemos en la misión, ya veremos cuando tengamos el capítulo 15, en qué tenemos que ponernos de acuerdo y en qué medida los gentiles pueden hacer lo que les dé la gana o no. Ya veremos, pero eso es una conversación después, no antes. Ahora lo que manda es el impulso, es arrancar la moto y tira. Y ya veremos los problemas que causa, que esta iglesia se llene de gente de todos los partidos políticos. Porque tú tienes prejuicios políticos. Tú tienes prejuicios raciales, tú tienes prejuicios religiosos y prejuicios teológicos. Prejuicio, es decir, una opinión hecha antes de la reflexión. Lo hablaba ayer con Rosa. ¿Dónde está Rosa? ¿La he visto por esta zona? ¿Dónde está Rosa? Rosa guapa. Aquí está Rosa. Lo hablábamos ayer. Hay 3 barreras que la gente no creyente tiene con el Evangelio. Que es, en primer lugar, la emoción, las heridas que uno siente. En segundo lugar, la razón, los argumentos. Y en tercer lugar, la voluntad, el tomar una decisión. Pero creo que como creyentes también tenemos barreras. Tenemos prejuicios para predicar el Evangelio. Tenemos miedo. No lo voy a preguntar, pero, voy a hacer la pregunta de manera simplemente al aire. ¿Cuántos tenemos miedo de compartir el Evangelio? Porque nos sentimos inseguros con lo que decimos, porque no sabemos cuándo va a ser conveniente y cuándo no. Quizá no nos sentimos dignos. No sabemos cómo hacer. Lo hacemos como siempre. Queridos, como siempre no es un argumento en el Evangelio, porque el Evangelio es buena nueva, siempre nueva. Temor. Las formas son un impedimento. Queridos, a veces, no sé si sientes que el fondo es bueno, pero la forma no está comunicando el mensaje de la fe. Por eso en Valentia experimentamos. Y te puede gustar, podemos equivocarnos, podemos no, pero no queremos hacer las cosas como siempre porque sí. Porque en nuestro corazón está Cornelio. ¿Entiendes eso?
Pero no es que esté en nuestro corazón, es que está en el corazón de Dios. Y es pecado capital que tú no seas sensible al Cornelio en el que Dios está trabajando ya. Pero yo soy cabezón. ¿Y tú también? Y a veces Dios tiene que permitir pandemias para que una iglesia acostumbrada a que parezca una clase de repente parezca un bar. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Yo qué sé. Mata y come. Mata y come. En 1517, un monje agustino que tenía un peluquero un poco raro, no iba a Lupriet, tenía un pelo así tipo como los kinkis de hace 15 años, ¿acordáis? Que eran calvos así y luego se dejaban como una cresta, una corona así, no sé si os acordáis de esa moda, que yo una vez me la hice, tío. Pues eso ya lo hacía Martín Lutero, este monje agustino. Y este monje agustino vivía en la tradición. ¿Por qué lo hacemos? Porque siempre se ha hecho así. Pero en 1517 dijo no, se fue a la Escritura, mata y come, y se fue a Romanos. El justo por la fe vivirá. No lo hemos entendido, hemos vuelto a las obras y dice no y no. La fe es lo que salva. Y entonces Martín Lutero se puso a predicar acerca de la fe y que el sistema, la estructura, estaba caduca. La estructura estaba podrida. La estructura se había quedado encerrada y ya no estaba yendo a la misión. Es más complejo que esto. Pero en cualquier caso él se puso a predicar. Pero ¿sabes qué? Él tenía desde la Escritura una claridad que no solamente hizo ese cambio, sino que hizo otros cambios. Él era un músico extraordinario, compositor, y lo persiguieron un tiempo, lo querían medio matar, y entonces lo secuestraron de mentira. Fíjate lo guapo de esto, ¿eh? Lo secuestran de mentira para que no lo maten, y los que lo secuestran son su amigo, y lo meten en un castillo encerrado hasta que pase. Y él encerrado en el castillo, de vez en cuando salía a las tabernas, porque él es alemán, y en Alemania el agua es para los caballos. ¿Vale? Y él iba a la taberna, tranquilamente, y escuchaba las canciones que cantaban la gente de taberna alemana, que allí tienen el Oktoberfest, ¿eh? Que no es que sea un barecito, no, que hay una taberna con todas las letras. No el tabernáculo, la taberna. Y hasta Martín Lutero, en las iglesias se cantaba canto gregoriano, y en latín, que Gregorio I había institucionalizado. Y el canto gregoriano era un poquito así, ¿vale? Esta era la alabanza de la época. Tío. O sea, un ratito chill out, guay. Pero... Y nadie entendía nada. Y se predicaba en latín. Porque eran todos muy en latín, porque así se ha hecho siempre. ¿Y qué dijo Lutero? Mata y come. Esto es una forma, no el fondo. Y en el nombre del fondo voy a cambiar la forma. Inspirado en las canciones de taberna, se puso a escribir en el alemán vernáculo canciones de teología para que la gente pudiese entender de una vez qué es lo que estaba predicando. Y entonces él compuso canciones preciosas basadas en la Escritura. Una de ellas, porque la música de taberna era tipo así, yo te la canto, era la, la, la. ¿Te imaginas a los alemanes así? Ahí en el bar ese, en la taberna a los valencianos, vamos a llamarla, con la jarra, y pillaban la alemana, le daban un morreo, y otra vez, y entonces Lutero dijo, esto es. Esta es la sensibilidad que la gente tiene. Esto es lo que cantan los Cornelios. Y entonces él compuso una canción inspirada en un salmo que dice: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Una canción que hoy es la canción protestante, Castillo fuerte. Castillo fuerte, canción de tabernero. ¡Eh! Lutero, haces trampa, le decían. La gente canta tu teología por las calles. Lutero, haces trampa, te haces entender. Has traducido la Biblia del latín al alemán y la gente la lee. Queridos, mata y come. Que la Iglesia Valentia jamás predique en latín. No sé si me hago entender.
es necesario romper las barreras. Y yo sé que en esta iglesia estamos acostumbrados, y doy gloria a Dios por eso, pero siempre hay mecanismos de resistencia. Además, cerquita de donde Lutero hizo toda esta movida, en Wittenberg, cerquita, en Gutenberg, había un tipo que inventó una movida que se llamaba la imprenta. El primer libro que utilizó la tecnología punta fue la traducción del Nuevo Testamento de Martín Lutero. No le tengamos miedo a la innovación. Es parte de nuestro nombre. Somos evangélicos. Siempre nuevos, siempre buenos, aunque seamos muy malos. ¿Se entiende? No le tengamos miedo. Es parte de nuestro ADN para ser fiel a la palabra de Dios. La limitación número 1 de la misión no está ahí afuera. Es nuestra. ¿Tiene sentido para ti lo que quiero predicar esta mañana? ¿Qué debemos matar y comer? ¿Por qué tenemos miedo a personas de partidos políticos concretos, nacionalidades, edades, ideologías concretas, tribus urbanas, costumbres, condiciones sociales, oficios, clases sociales? Es una buena pregunta que no quiero responder, pero quiero hacerla. ¿Qué debemos matar y comer? Porque hemos convertido en absoluto lo que era relativo y hemos relativizado lo que era absoluto. ¿Qué hay en tu lienzo? Pedro representa a la iglesia con todo su bagaje. Mata y come, mata y come, mata y come, 3 veces. Impedimentos propios para la misión, autolimitantes. Frenos para el proyecto de Dios. Dios juega a 2 bandas. Transforma a Pedro. No solamente tiene que convertirse Cornelio, Pedro tiene que convertirse primero para ser capaz de predicarle a Cornelio. ¿Tiene sentido o no? Esto es precioso, yo flipo. Queridos, Dios tiene que trabajar con Simón Pedro para poder ser apto para la misión que se está acercando. Queridos, que Pedro no va a la misión, que le llaman a la puerta de casa. Que yo flipo. Que digo, no, si es que lo tienes a huevo. Din don, ¿quién es? La misión. Queridos, din don. La misión nos está llamando, ¿eh? Atiende a la misión. Ha salido bien, Yolanda. Te subo el sueldo. Queridos, hay lugares, y cuando digo lugares no solo digo lugares físicos, locus, espacios mentales. Hay lugares que nunca hemos visitado como iglesia, lugares inesperados, que nos están esperando. Y el impedimento lo tenemos nosotros, no esos lugares. Somos llamados por Dios, pero también por la misión a la que Dios nos está enviando. Lugares también en la universidad, lugares intelectuales, de oficios, sociales, antropológicos. Los hospedó. Esta comunidad ya rompía paradigmas. Aquí o cabemos todos o no cabe ninguno. Los hospedó. Se quedaron en casa de Simón el Curtidor, allí ya. Pero una cosa era que se queden en mi casa y otra cosa es ir yo a ese sitio chungo. Pero empieza primero con, oye, te hospedo. Seamos honestos, ¿cuáles son nuestros lienzos que Dios nos baja en esta mañana? Día 3 se fue con algunos hermanos. Día 4 llega allí. Ya hemos roto los paradigmas. ¿Estáis bien, familia? ¿Todo en orden? Sí, perdonadme mi torpeza, estoy muy cansado. Pero Dios es bueno. Voy a ir con la moto. Gracias por la ofrenda de Trevo Judah. Por un detalle. Una vez hemos roto los paradigmas, cuidado, puede haber límites, sí, pero eso viene después. Llega a casa de Cornelio con algunos hermanos y Cornelio lo adoró. Queridos, la misión te va a incomodar. Va a haber cosas que vas a decir, esto, yo no sé qué hacer. Te están ahí adorando y vas a estar en lugares que dices, ¿esto es cristiano o no es cristiano? Yo qué sé, pero Dios me ha metido aquí. A mí me recuerda como cuando la mujer adúltera le empezó a tocarle los pies a Jesús. ¿Te acuerdas de ese momento? Eso era incomodísimo, era un momento erótico incomodísimo. A ver qué va a hacer.
Y Jesús es una máquina, sacó una enseñanza espectacular de un momento incómodo. La misión te va a incomodar. No va a ser todo perfecto. Tu concepto de santidad tiene que cambiar. La santidad farisea es alejarse del pecado y de lo impuro. La santidad cristiana, la santidad de Dios, es tu pureza. No la impureza es contagiosa, tu pureza tiene que ser contagiosa. Y al impuro que toques, será puro porque tú lo tocas. Es diferente. Es la redención. La cruz maldijo a Jesús. Maldito el que sea colgado en un madero. No hay nada más feo, más horrible y más diabólico en la historia que una cruz. Pero fue tocada por el Hijo de Dios. Y la cruz hoy es el símbolo de esperanza más hermoso que existe, porque fue tocado por el Hijo de Dios. Y si Dios, con el instrumento de tortura que inventaron los asirios, con el instrumento de tortura más diabólico que existe, lo pudo redimir, yo te aseguro que Dios puede redimir todo, incluido tu vida, incluido Valencia. Gracias, Valencia, por ese petardo. Tiene sentido. Llega allí, y me encanta porque está todo incómodo el tío. Ya estoy terminando. Hablando con él, entró ya yo que se habían reunido. Alfonso, te quiero mucho. Y le dijo, échale un vistazo a la sala de exposición, dale caña. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntar... Atención al principio de la prédica, Alfonso. Mira cómo empieza. Regla número 1 del predicador. Construye un puente con el oyente. Empatiza con él. Eso es lo primero que tienes que hacer, caerle bien a la gente. Por eso yo siempre suelto un chistecito. Jiji, jaja, jojo. Pues mira cómo empieza Pedro. Dice, voy a empezar la prédica. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, ¿qué está diciendo? Bueno, lo primero, me dais un poquito de asco todos. ¿Vale? Esto un poquito de asco sí que es verdad que me da. Dice, pero claro, a mí me ha mostrado Dios, a ver, arréglalo, que a nadie llame común o que nadie me dé asco. Pero la verdad es que asco me dais, pero Dios me ha dicho que no tenéis que darme ningún asco. Asquito. Asquito. Entonces, el tío dice, por eso al ser llamado vine sin replicar, pero cumplo órdenes, no lo entiendo. Querido, escúchame una cosa de lo que te tengo que decir. En la misión de Dios hay que obedecer y luego entender. Porque si tenemos que estar aquí sentados para entender, nuestro intelecto también es una barrera. Y normalmente en el aprendizaje se obedece para entender, no se entiende para obedecer. Hay que obedecer. Sal del agua, Pedro, que es que Pedro siempre igual, ¿eh? Sal del agua que te quiero enseñar a andar sobre las aguas. ¿Y qué dijo Pedro? No, aquí sí fue valiente. Sal de la barca, exacto, sal de la barca para ir al agua, no salgas del agua para... Claro, sí, es absurdo. Sal de la barca. Y cuando salgas veremos si andas. Bueno, di la palabra, vale, ya está. Yo no sé por qué físicamente el agua, que es un medio líquido, va a sostenerme, pero me ha dicho la palabra, obedezco y luego entiendo. Y el tío, pim, pam, pum, toma la casitos, decía aquel del Saler, ¿te acuerdas? Queridos, en la misión, si Dios nos está llamando, hay que ir. Y en el camino iremos entendiendo las cositas. Y no todo va a ser perfecto, pero es que la misión es así. Va a haber cositas, va a haber, ¿cómo se dice? Salsa, sabor. Hay que arriesgarse por la misión. Entonces dice Pedro, mira, no entiendo mucho, así que me lo tenéis que explicar vosotros. ¿Qué hago aquí? Se lo dice a la gente, a los gentiles. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Y le cuentan, mira, el Señor se me ha mostrado, yo tengo hambre de Dios. Estamos aquí. Versículo 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así que Dios envió mensajero acerca, y entonces se pone a hablar del Evangelio de Jesús. Y fíjate qué Jesús es este, versículo 38. Después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice, nosotros somos testigos, mártires de esto. Se pone a predicar y habla de quién es Jesús. Jesús fue el Mesías, el ungido de Dios, y se puso a andar por el mundo haciendo dos cosas, haciendo bienes y sanando y liberando del enemigo, del demonio, porque Jesús hacía dos cosas, era un exorcista y un terapeuta, y no preguntaba quién tiene la culpa, sino cómo puedo ayudar a la gente. Y esa es la marca del cristiano.
El reino de los cielos se ha acercado. Yo no pregunto quién pecó, este o sus padres, sino que todo esto, toda esta incomprensión, el que nació ciego, la guerra que no sé si llegará o no llegará, las movidas, las pandemias, ¿quién tiene la culpa? No lo sé. Pero esto es una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten. Juan 9. Y esta es la actitud del cristiano. No pregunta quién fue, sino qué puedo hacer yo. Siguiendo a Jesús, porque así era Jesús. Él vino a salvar. Yo no vine para condenar al mundo. No vine para juzgar, vine para salvar. Ellos se juzgan a sí mismos. Dios no hace acepción de personas. Nuestros prejuicios sí. Nuestros prejuicios emocionales, intelectuales y volitivos. Dios estaba con él. Queridos, lo prediqué el otro día ahí en la parroquia, pero permitidme esta idea final. Valencia, España, la Unión Europea, el mundo, no tiene poder para acabar con el mal. No tiene poder. El mal va a mutar. El mal se va a transformar en otra cosa, más sofisticada, pero el mal no hay manera de vencerle. El único que tiene autoridad, el único que tiene poder para vencer el mal y para traer en este país un reino de justicia, paz y gozo, se llama Jesús de Nazaret. Porque el mal tiene una categoría que es una categoría cristiana y que si no cuentas con esa categoría, el mal no va a cambiar. La categoría cristiana para el mal es pecado. Y hay que decirlo con todas las letras. El problema de este planeta es el pecado. Y a causa del pecado, la muerte y el mal. Y si tú no manejas el diagnóstico correcto, que es, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es poner parches de morfina al enfermo, pero se va a morir de cáncer. El único médico que puede venir con el bisturí y acabar de raíz con el mal es Jesús de Nazaret. Porque hace el diagnóstico correcto. Él tenía poder. Y la Iglesia tiene poder, porque tiene a Cristo. Y por lo tanto, tiene la responsabilidad de cumplir con la misión. Y entonces en el 43 predica el perdón de pecados por su nombre. Eso es lo que necesita este planeta, el perdón. Decía Desmond Tutu, sin perdón no hay futuro. A mí me gusta sumar a eso. El único futuro está en Jesús. Este planeta no tiene futuro, Nos creíamos que nos habíamos pasado el juego de la guerra mundial, ¿te acuerdas? Que nos lo habíamos pasado. No quiero ser... Bueno, Biden el otro día dijo, así que yo que no soy nada. Creíamos en Europa que nos habíamos pasado el juego, Sin Cristo es imposible pasarse el juego. Sin Jesús no hay futuro. Ni mundialmente, ni individualmente. Querido, abrazo de Teletubby. Te estoy hablando a ti, que todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Que todavía no has sido bautizado por Él, que no has sido abrazado, o que no sabes que Él te está abrazando ahora. Quiero decirte que sin Jesús no hay futuro para ti. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los judíos que tenían prejuicios quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Y Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Estas son las consecuencias de cumplir con la misión. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedara en casa por algunos días. Las consecuencias de tu obediencia es que otras personas serán empapadas del amor de Dios, serán llenas del Espíritu Santo, de maneras inesperadas para ti. Y si Dios ya ha obrado en ellos, ¿por qué la Iglesia no? Fueron bautizados. Estoy invitando a la gente a tomar esta decisión y este paso de bautismo. Si todavía no te has bautizado y eres un simpatizante no significa que seas un hijo de Dios. Tienes que ser adoptado por Jesús, tienes que nacer de nuevo. Y simbólicamente nosotros te metemos en el agua para que nazcas de nuevo. Entrega tu vida al Señor. Hay futuro para ti. ¿Qué pone Dios en tu lienzo hoy, querida iglesia? ¿Cuáles son las barreras que como iglesia nos estamos poniendo para cumplir y ser fieles
a Jesús. Hay tradiciones que vamos a tener que traicionar para no traicionar a nuestro Señor. Vas a tener que elegir o ser fiel a la tradición o ser fiel a Cristo. Hay muchas cosas que hemos hecho mal. Nos hemos autolimitado. Permitidme una. No es culpa de la Iglesia, es culpa de la sociedad, pero, queridos, hemos perdido la potencia de los mejores predicadores de la historia, que son mujeres. Ya es hora. Mata y come. En esta iglesia, las mujeres hablan y enseñan. En esta iglesia, yo aprendí, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Somos muy hipócritas. Dejamos que las mujeres enseñen a los niños, que son los futuros pastores de la iglesia. Eso es hipócrita. Dejamos que compartan en campamentos. La gente más valiente en la misión, en los países donde se persigue, son mujeres. No verán ni un soltero, todos solteras. Pero ya está bien, queridos. Mata y come. Yo sé que esto quizá nos hemos pasado el juego, pero por si acaso. Y con la Biblia en la mano, te lo puedo demostrar. En esta iglesia nos reunimos en el nombre de Jesús, y si tenemos que cambiar nuestras formas de predicar, lo haremos por amor a Cornelio. En esta iglesia pondremos mesas, cafecito y cervecita, si no tienes problemas con el alcohol. Mata y come. En esta iglesia no hace falta sacarse el carné para bautizar. Lo he dicho y lo volveré a decir. Yo sueño con una iglesia donde los padres bauticen a los hijos bauticen a los padres, donde los esposos bauticen a sus esposas y donde la esposa bautiza a su esposo. No hay curso de bautizador. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles Eso es para todos. La Reforma Protestante ganó el sacerdocio de todos los santos y lo hemos vuelto a perder. No sé si me hago entender. Hay que volver a recuperar la esencia de la Reforma. Dije que nunca predicaría en latín, qué mentiroso. Ecclesia reformata, semper reformanda secundum verbum Dei. La iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Ese es el absoluto. Y desde ella, que es Cristo, a cambiar el mundo. Mata y come. ¿Tiene sentido para ti este mensaje? Pues ahora quiero pediros que habléis en las mesas. Y quiero dejaros con más preguntas. ¿Cuál crees que es tu mayor barrera para llegar a Cornelio? ¿Es teológica? ¿Es emocional? ¿Es un complejo? ¿Es falta de amor? ¿Es egoísmo? ¿Es comodidad? ¿Es bienestar? ¿Es tradición? Si bajara hoy el lienzo y Dios te dijera mata y come, ¿qué es lo que habría en ese lienzo? ¿Qué es lo que tienes que cambiar en tu vida para ser fiel a la misión a la que Dios nos está llamando como iglesia? ¿Tiene sentido para ti esto? Mata y come. Cornelio nos está esperando. Y si tú eres Cornelio, también quiero preguntarte, ¿qué barreras tienes para aceptar a Jesús como tu futuro, que es el único futuro que vale la pena ser vivido? Así que por favor en las mesas os pido que proceséis Hechos capítulo 10 y que Dios nos envíe donde Él quiera, que no seamos la barrera para el mensaje de Jesús a los gentiles.